Iván. RCN Radio, donde nacen las noticias. 6 de la mañana, 49 minutos. Saludamos a Julio Fierro Morales, director del Servicio Geológico Colombiano. Doctor Fierro, bienvenido a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días a ustedes y a sus oyentes. Teníamos el reporte confirmado por el Servicio Geológico Colombiano, 4:18 de la madrugada, 5,9 grados de magnitud, con profundidad 151, el temblor con epicentro en Los Santos, Santander. Desde ese momento para acá se han presentado réplicas, y ¿cuál es el impacto en qué zonas principalmente, doctor Fierro Morales? No tenemos información en este momento de réplicas, no las ha habido, pues réplicas que sean percibidas. Y afortunadamente tampoco tenemos, de acuerdo con la información de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ningún daño reportado. Hay que esperar pues entre la luz del día, las visitas a zonas rurales, pero afortunadamente no hay en este momento reporte de daños. Señor Julio Fierro, varias personas reportaron que antes de esas 4:18, sobre las 2:30, incluso ya se habían presentado algunos temblores leves, que incluso lo sintieron, sobre todo guardas de seguridad, que dicen que esto ya venía como sintiéndose. ¿Ustedes tienen algún reporte al respecto? Eh, Tenemos el reporte, esa zona es muy activa sísmicamente, uno de los nidos sísmicos que tenemos en el país, así que es probable que haya habido alguna posibilidad al respecto, pero el sismo fuerte, como ustedes lo dicen, fue el de las 4:18 que despertó buena parte de los colombianos hoy en la zona andina del país, en la zona Caribe. Tenemos cerca de 1.700 reportes ciudadanos, me imagino que van a aumentar hoy a lo largo del día, pero el sismo fuerte fue ese. Esas especies de predictores pues son un poco complicados, o pensar que luego de que hay unos sismos muy leves sentidos por algunas personas que son más sensibles puedan indicar que viene un sismo más fuerte, pues eso es, desde el punto de vista científico no lo podemos saber. ¿Cómo se llama la falla geológica que está en esa zona del país y por qué se producen esos sismos? Allí tenemos la falla de Bucaramanga, que es una falla que está activa. Eh, Nosotros tenemos unas interpretaciones en geociencia respecto a lo que puede suceder allí, y una es que nosotros tenemos en el país dos zonas de subducción. Una es que la placa del Pacífico, digamos las placas tectónicas que están aquí entrecruzándose, que están relacionándose, una es la del Pacífico. Esa del Pacífico se mete por debajo de la placa suramericana, y al parecer la placa del Caribe también se mete por debajo de la placa suramericana, y una posibilidad de explicar el nido sísmico de la Mesa de los Santos es la zona en donde esas dos placas que están metiéndose por debajo de la placa continental tienen también un punto de choque, porque ustedes bien lo dijeron, 151 kilómetros de profundidad. Esa es la profundidad usual de los sismos en ese nido sísmico de Bucaramanga, Los Santos. Y hay algo curioso, y es que justamente en 2015, para un 10 de marzo, también tuvimos un sismo de magnitud 6,2 que se sintió también fuertemente en buena parte del país. Entonces, fue profundo. Esos sismos profundos se sienten en una región geográfica muy grande, a diferencia de los sismos que son someros, menos de 30 kilómetros de profundidad, que solo se sienten en una parte muy reducida, pero que su efecto pues, destructivo es mucho mayor. Muchos oyentes en la madrugada, desde que comenzamos a transmitir y contarles sobre este sismo, nos decían que sintieron la alerta segunditos antes a través de una aplicación que hay en celular. Aquí nos explicaban los que saben mucho de este tema, que es solo para ciertos aplicativos y demás. Ustedes allá en el instituto podrían de pronto tener como esa alerta, como para saber y predecir un poquito y como ayudarle a la gente a al menos salir corriendo. No, nosotros no tenemos, la predicción es algo pues que tiene mucha polémica a nivel mundial. Nosotros no podemos predecir sismos. Estamos planteando un proyecto para ver si el uso del gas radón nos lo permitiera, pero esto es algo que viene, que se está investigando, que como digo tiene mucha polémica, pero nosotros no podemos predecir los sismos. Esta aplicación, lo que me dicen es que quizá funciona con pues, con el
aparatos internos que tienen los celulares y me imagino que si detectan que hay un movimiento en muchos celulares al tiempo, quizás un algoritmo de la alerta. Nosotros desde el Servicio Geológico Colombiano lo que hacemos es, tenemos cerca de 70 estaciones en el país, estaciones sismológicas, y a partir de esos registros se genera automáticamente cuando llega una señal de estas fuerte, se genera inmediatamente un reporte. Los ciudadanos pueden acceder a esta, que es la información oficial, entrando a las páginas del Servicio Geológico Colombiano y solicitando que sean informados de estos sismos. En el caso de los sismos fuertes, luego nuestros científicos hacen una revisión manual para que no haya sido un error de detección, y ya se hace unos pocos minutos después un segundo reporte, que es el reporte final. En este caso, el reporte preliminar fue validado de manera perfecta luego manualmente, y es la información que ya ustedes plantearon, un sismo de magnitud 5,9 con profundidad de 151 kilómetros. Aunque es imposible predecir los sismos con mucha antelación, tal como usted ha contado, dado que hay tantas fallas geológicas en Colombia, sí podría uno pensar que los colombianos debemos esperar en algún momento un sismo mucho más fuerte, por ejemplo, como el de Turquía, un sismo de 7 grados, 7, 9, ¿eso podría llegar a pasar en algún tiempo en el país? No es nuestra historia sísmica tener unos sismos de unas magnitudes tan altas. Un sismo fuerte que se sintió y que fue uno de los más grandes que se midió durante un tiempo fue el sismo de 1906 en Tumaco. Ese sismo sí fue un sismo de una magnitud similar a estos que hubo en Turquía recientemente. Sin embargo, aquí adentro en la zona andina, nuestros sismos no suelen tener esas magnitudes tan altas. Es decir, nuestros sismos que sobrepasen 6,5 quizá no sea de esperar. Sin embargo, nosotros tenemos una historia sísmica registrada pues de un plazo mucho menor. La historia sísmica, por supuesto, viene desde la llegada de los europeos, aunque, por ejemplo, los muiscas tenían a Chipchacún, que era el dios que cargaba el mundo, se tropezaba y se generaban sismos. Eso lo que indica es que había los sismos. Nosotros tenemos una historia y una prehistoria sísmica en el país. Si estamos en zona andina o en cercanías a la zona andina, vamos a estar con la posibilidad de tener sismos, y si bien un sismo puede no tener una magnitud como la de Turquía, pues veamos que un sismo como el de Armenia, con una magnitud mucho menor, pues causó una destrucción muy grande de la ciudad. En Bogotá también tenemos toda una historia sísmica, así que estos sismos lo que sirven es para tener un recordatorio de que vivimos en una zona con una dinámica natural que hace que estos sismos efectivamente se puedan presentar en cualquier momento. Y como usted lo dice, hay unas fallas geológicas, sabemos que hay unas fallas geológicas que están activas, el borde entre Amazonia y los Andes, entre el llano y los Andes, es una zona que tiene actividad sísmica. Tenemos la falla Algeciras, que viene desde Ecuador por el Alto Magdalena y llega casi hasta Villavicencio. Esa falla también es sísmicamente activa y tiene toda una historia registrada, tanto por testimonios como por instrumentación. Tenemos fallas en toda la zona andina del país, así que pues es de esperar que tengamos también unos sismos asociados a ellas. Le agradecemos a Julio Fierro Morales, director del Servicio Geológico Colombiano, por estos minutos aquí en RCN Radio. Buen día para usted, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes.